Hola a todos, sean bienvenidos a este video en el cual podremos ver la evolución y el avance de los medios de comunicación, tanto escritos como auditivos y audiovisuales. En el presente video hablaremos sobre la historia y evolución de los medios de comunicación, empezando claro está por la era prehistórica, en la cual encontramos como primeros medios de comunicación a las señas y a las pinturas rupestres. Más adelante, con el descubrimiento y adiestramiento del fuego, tendríamos también a las señales de humo. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otros materiales. En su forma clásica consiste en aplicar una tinta generalmente oleosa sobre unas piezas metálicas para transferirlas al papel por presión. En la siguiente imagen podremos apreciar el Sutra de Diamante hallado en la cueva Dunhuang en China, y es el documento impreso de fecha conocida más antiguo que se conserva en la actualidad. Se puede considerar que el primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena en el año 1529. Era una hoja de noticias, también llamados mercurios, en la que se solicitaba a los ciudadanos ayuda para poder enfrentarse y derrotar a los turcos que peligrosamente estaban acechando las puertas de la ciudad imperial. Más tarde, en 1580, se publicó el primer periódico o diario tal y como lo entendemos en la actualidad. Era el Mercurio Gallo-Belgicus, que vio la luz en la ciudad alemana de Colonia bajo los auspicios de Michael van Islet. Este periódico sirvió de modelo e inspiración a todos sus predecesores, incluido en el que se considera el primer periódico inglés, el English Mercury, creado en el año 1588. El telégrafo fue uno de los inventos que más revolucionó las comunicaciones, ya que permitía la comunicación a larga distancia de forma instantánea, algo realmente impensable en aquellos años. Pero, ¿qué es el telégrafo? El telégrafo es un aparato o dispositivo que emplea señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto codificados como el código Morse, mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. El telégrafo eléctrico, o más comúnmente solo telégrafo, reemplazó a los sistemas de transmisión de señales ópticas de semáforos como los diseñados por Claude Chappe para el ejército francés y Frédéric Clemens para el ejército prusiano, convirtiéndose así en la primera forma de comunicación eléctrica. El teletrófono, o simplemente teléfono, fue inventado en el año 1854 por el inventor italiano Antonio Meucci. Lo construyó para conectar su oficina con su dormitorio y así poder hablar con su esposa, que estaba inmovilizada en cama por una grave enfermedad. Aunque este no formalizó su patente por dificultades económicas, presentando solo una breve descripción de su invento en la Oficina de Patentes de Estados Unidos en 1871. Entre ambas fechas, en 1861, Johann Philips ya había desarrollado otro prototipo independientemente, por lo que la solicitud de Meucci llegó tarde. Pocos años después, en 1876, Alexander Graham Bell fue el primero en patentarlo formalmente y durante muchos años, junto a Elisha Gray, fueron considerados los inventores del teléfono. Ahora bien, ¿qué es el teléfono? El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancias por medio de señales eléctricas. Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, fuese en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la red. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona, puesto que, en 1873, el físico escocés James Clerk Maxwell
formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz confirmó las teorías de Maxwell, descubriendo la fórmula de producir y detectar ondas electromagnéticas. Y en 1894, el serbio Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio. Al poco tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, logrando el 12 de diciembre de 1901 enviar señales a la otra orilla del Atlántico a través de 3.360 kilómetros de océano. Pero, como lo hizo con patente de Tesla, se le atribuye el trabajo a este último. Las primeras transmisiones para el entretenimiento regular comenzaron en 1920, en Argentina, el 27 de agosto desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires. La Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo. Su creador, organizador y el primer locutor del mundo fue el doctor Enrique Telemaco Susini. Para 1925 ya habían 2 estaciones de radio en esa ciudad y otras 10 en el interior del país. El origen formal del cine se remonta al siglo XIX, con la invención de la fotografía. Con ella se dieron los primeros pasos hacia la generación de la impresión del movimiento, gracias a la persistencia retiniana y al principio de la cámara oscura. La primera proyección fílmica exhibida al público tuvo lugar en París el 28 de diciembre de 1895. Consistía en una proyección de la salida de unos obreros en una fábrica de Lyon. Fue grabada por los célebres hermanos Lumière, quienes en un año produjeron más de 500 películas de no más de 1 minuto de duración. La televisión se origina en 1884, cuando Paul Nipok diseña el disco de Nipok, en la cual fue una pieza muy importante para el desarrollo de la televisión. En 1925, John Logie Baird diseñó los componentes de la televisión y en 1927, en Londres, se hizo la primera transmisión televisiva pública. Años después, en 1930, en Estados Unidos se hizo la segunda transmisión televisiva a nivel mundial, pero fue la primera en el territorio americano. En 1936, en Inglaterra, se iniciaron las primeras emisiones televisivas con programación, y en 1939, en Estados Unidos, sucedió lo mismo. Antes, la televisión era en blanco y negro, hasta que, en el año 1950, se comenzaron las primeras transmisiones televisivas a color. En 1980 se empezó a desarrollar la televisión digital, y en 1990 se empezó a desarrollar la televisión en alta definición, la cual persiste hasta el día de hoy. Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena Guerra Fría, los Estados Unidos crean una red exclusivamente militar con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. La primera comunicación a través de ARPANET se realizó el 29 de octubre de 1969 entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Stanford Research Institute. El mensaje simplemente contenía la palabra login, pero en este primer envío solo llegaron las 2 primeras letras y luego falló la conexión. 1 hora más tarde fue posible realizar el envío completo. Esta sería la primera vez que un ordenador se conectaba a otro estando a cientos de kilómetros de distancia. Un mes después, el 21 de noviembre de 1969, se lograría establecer la primera conexión permanente usando ARPANET entre los AMPS de estas 2 instituciones, marcando esta fecha como el segundo hito en la historia de la red. Fue recién el 5 de diciembre de 1969 cuando se establecería la primera interconexión ARPANET entre los nodos ubicados en la Universidad de California en Los Ángeles, el Stanford Research Institute, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah, tras la inauguración completa de la red inicial, por la cual se logró hacer una conexión permanente entre los 4 nodos, sentando así las bases para lo que hoy conocemos como Internet. Así comenzó la expansión del ARPANET durante los siguientes años, añadiendo poco a poco más computadoras.
Esta fecha es considerada un hito en la creación de lo que hoy conocemos como Internet. Eso fue todo por el día de hoy, esperamos que el presente video haya sido de su agrado. ¡Nos vemos!